¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, en este video vamos a dar tratamiento a la unidad temática número 3. Esta unidad se denomina la conciencia jurídica. Les pido que pongan especial énfasis en el análisis de los contenidos de esta unidad porque es un tanto abstracta y trata sobre conceptos que si bien son parecidos, son diferentes. Entonces, entender las diferencias entre uno y otro es fundamental para, el cabal conocimiento de esta unidad. Así que, con detenimiento, ¿sí? Bueno, para comenzar, nos vamos a valer de la psicología. La psicología distingue dentro del ser humano dos personalidades. La personalidad consciente, que es la que nosotros podemos identificar con el autoconocimiento que ya hemos visto en las unidades anteriores, es decir, la cuestión de los razonamientos propios de cada uno de nosotros. Por otra parte, también advierte la personalidad profunda del ser humano, donde allí se estaría hablando de los sentimientos más profundos de cada uno, sean evidenciados hacia el exterior o no. ¿Por qué vemos esto? Porque esta diferenciación tiene incidencia en el derecho. Fíjense, el proceso de formación del derecho, es decir, el mecanismo para, por ejemplo, que una norma jurídica sea sancionada, el mecanismo de debate, los distintos pasos que hay que dar, que lo vamos a ver más adelante, todo eso hace a los razonamientos propios del ser humano. Entonces están en la personalidad consciente. Pero el contenido que nosotros le demos a esa hipotética norma jurídica con la cual estamos ejemplificando, ¿qué es lo que contiene? ¿Cuáles son los derechos que protege? ¿Cuáles son eventualmente las conductas que sanciona? Eso va a ser propio de la capa más profunda del ser humano, de la capa de los sentimientos. Entonces, a partir de allí, estamos en condiciones de definir lo que en derecho se denomina el sentimiento jurídico. Fíjense cómo les puse aquí que el sentimiento jurídico es aquello que cualquier persona, sin necesidad de ser abogados o estudiantes de abogacía o nada emparentado con el derecho, cualquier persona común entiende qué es lo que corresponde. Está emparentado con el sentimiento de justicia. Lo podemos ver en personas sumamente cultas o personas sin instrucción alguna. ¿Por qué? Porque no es una cuestión propia de los razonamientos, sino que es una cuestión propia de los sentimientos, de la capa más profunda del ser humano. Cualquier persona sin necesidad de estudios puede decirnos esto es justo o esto es injusto. ¿Cuántas veces escuchamos que alguien dice no hay derecho a que ocurra esto o aquello? Entonces, a eso nos estamos refiriendo cuando hablamos de sentimiento jurídico. Cualquier ciudadano, en nuestro caso de la nación argentina, tiene un sentimiento jurídico. Entiende lo que para él o para ella es lo que corresponde que forme parte del derecho. En cambio, conciencia jurídica es lo mismo, por eso les decía al inicio que tengan cuidado con las diferencias sutiles, es lo mismo, es ese mismo sentimiento, pero analizado
depurado, razonado. Es decir, ese sentimiento profundo llevado a la esfera racional. Ahí sí va a ser propio de los estudiosos del derecho, quienes ese sentimiento profundo lo llevarán a la razón y empezarán los debates, los análisis, antecedentes legislativos que haya habido sobre el tema, experiencias en otros países con normas jurídicas similares a la que se pretende sancionar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, allí ya vamos a estar hablando de la conciencia jurídica, es decir, un sentimiento jurídico, pero afinado de otra manera, reconocido de otra manera, con contenidos, con conocimientos, con un sustento diferente, algo más que un mero sentimiento. ¿Sí? ¿Se comprende la diferencia? Entonces, esto mismo, el sentimiento jurídico llevado a la conciencia jurídica, es lo que nosotros vamos a conocer como posición de derecho. Es decir, como el contenido de, por ejemplo, las normas jurídicas, el contenido de las leyes. Las leyes tienen un esquema, están escritas, tienen un número, ya lo vamos a ver más adelante. Artículos, o sea, esa es la cuestión formal, cualquier ley tiene eso. Pero el contenido que la ley tiene, aquellas cuestiones que avala y las que no, van a ser propias del sentimiento jurídico llevado a la esfera de la conciencia. ¿Sí? Entra en juego también, en este caso, la conciencia moral, porque cuando hablamos de conciencia, la conciencia es una sola, es nuestra conciencia, la conciencia de la persona. Sin embargo, fíjense que aquí estamos dividiendo en dos subespecies de conciencia, podríamos decir. Pero la conciencia jurídica forma parte de la conciencia moral. La conciencia moral es, insisto, una sola, comprende toda nuestra conciencia, toda nuestra moralidad, los valores que cada uno de nosotros tenemos. Pero cuando nos estamos refiriendo a la conciencia jurídica, nos estamos refiriendo no a todos los valores, no a todas las situaciones, sino solamente a aquellas que refieren a la cuestión de convivencia entre las personas. Ya lo vamos a ver en la unidad próxima cuando hablemos del derecho. El derecho se refiere a las cuestiones convivenciales, a las relaciones sociales entre las personas. Lo que cada uno haga en su soledad está fuera de la esfera del derecho. Es decir, podrá ser algo que los valores morales aprueben o no, pero quedarán en todo caso sujetos a cuestiones de religión, de las creencias religiosas de la persona, pero no sujetos a sanción jurídica. ¿Por qué? Porque el derecho lo único que hará será ocuparse de aquellas acciones de las personas que tengan algún tipo de incidencia sobre terceros. ¿Sí? Entonces, el derecho lo que procura es que vivamos en armonía social. Por lo tanto, a eso refiere la diferenciación entre conciencia moral y conciencia jurídica. ¿Se entiende? Es decir, la conciencia nuestra es una sola, conciencia moral podríamos decir que es un todo, y conciencia jurídica podríamos decir que es una parte de esa conciencia moral.
aquella parte que refiere a las cuestiones de convivencia. ¿Sí? Entonces acá tenemos nuevamente dos conceptos parecidos pero diferentes. Una comprendida como parte de la otra. ¿Sí? Y también, por último, tenemos la falsa conciencia. Ven que no les mentí cuando les dije que había varios conceptos parecidos entre sí. Nosotros tenemos nuestra conciencia, ¿verdad? Lo acabamos de ver, conciencia moral, conciencia jurídica, es decir, lo que cada uno de nosotros avala como un valor positivo, aquello que cada uno de nosotros rechaza como un disvalor, de modo tal que serán posiciones de derecho aquellos que el común de la conciencia jurídica, que la mayor parte del grupo social acepte como un valor. Eso sería lo lógico, que todos y cada una de las posiciones de derecho respondan a la conciencia jurídica de la población. Pero en medio de ello se nos aparece la falsa conciencia. A ver, vamos a ver qué es esto de la falsa conciencia. Nosotros somos seres finitos y situados. Esta es una característica propia del ser humano. Cuando decimos que somos seres finitos es que conocemos una parte de la realidad, no toda. Y cuando decimos que somos seres situados, se refiere a que la parte que conocemos es la propia de nuestro grupo de convivencia, nuestro lenguaje, nuestras costumbres. Cuando quiero diferenciar esto, el primer ejemplo que se me ocurre es el de los caballos. Cuando van con anteojeras, entonces que van mirando hacia adelante, entonces la realidad de ese caballo es lo que ve hacia adelante. Hacia los costados hay otras cosas y no las llega a observar, no las llega a conocer. Bueno, algo así pasa con nosotros. O sea, somos seres finitos y situados. Conocemos una parte de la realidad, una parte, la otra no. La parte que conocemos es la que se corresponde con nuestro grupo social. Por lo tanto, tratará los valores de nuestro grupo social, las costumbres de nuestro grupo social, que seguramente han de ser diferentes a los de otros grupos sociales. Entonces, lo que para nosotros es, y es una verdad irrefutable, seguramente para otro no. Y para otro es la realidad algo totalmente diferente. Entonces, aquí entra en juego la falsa conciencia. Es decir, la falsa conciencia es cuando una persona entiende como la única realidad posible aquella que vive. O sea, puede ser algo de buena fe o de mala fe. O sea, de buena fe, el ejemplo que yo les daba recién. Si yo veo una parte de mi realidad, y bueno, para mí es así. No veo otra cosa. Entonces, para mí la única realidad es la calle hacia adelante, no hacia los costados. A eso me refiero con la buena fe. Ahora, la mala fe es cuando esta falsa conciencia es adrede. Es decir, sabemos que hay otras realidades, pero hacemos como si no existieran. Defendemos una sola realidad y atacamos las restantes, u omitimos o silenciamos las restantes. Entonces, esto tiene que ver con las ideologías. Cuando se llevan de buena fe,
bueno, la persona está totalmente convencida de su ideología, pero cuando es llevada de mala fe, y eso lo llevamos, por supuesto, siempre al ámbito del derecho, puede dar lugar ahí estamos, puede dar lugar a posiciones de derecho que no estén acordes con la conciencia jurídica de la mayor parte de la población a la que tiene que regir. O sea, esa es la importancia, ese es el para qué de estos conceptos que estamos viendo en esta unidad. O sea, porque lo que nosotros conocemos como las leyes tienen que representar la conciencia jurídica del pueblo de la nación argentina y no el de ideologías parciales. Entonces, yo les enseño los conceptos básicos de derecho para que ustedes después tengan más elementos a la hora de evaluar lo que pasa todos los días. Entonces ustedes, yo no les voy a enseñar el derecho que es perfecto, es muy perfectible. Entonces vamos a encontrar posiciones de derecho adecuadas y posiciones de derecho que no. ¿Por qué? Y bueno, en un caso se habrán tenido en cuenta los sentimientos jurídicos y la conciencia jurídica del grupo social al cual va destinada, es decir, todos los habitantes que integramos la nación argentina, y en algunos casos una cuestión ideológica de ciertos grupos de mala fe persiguen sus propios intereses a través de normas jurídicas que les favorecen. Entonces, en estos casos, y ya lo vamos a ver más adelante, cuando hablemos de la ley, no estaríamos en presencia de una ley propiamente dicha, sí en el procedimiento, pero no en el contenido, porque no representa la convicción de la mayor parte de la población. Es por ahí un tanto complejo de entender, por ahí les va a llevar leer un par de veces el texto del libro para después volver a ver este resumen. O sea, siempre recuerden que lo que aquí se da es un resumen de la unidad. En modo alguno significa que suple la lectura del libro. Esto es un resumen. En cualquier materia de cualquier universidad, para tener un título universitario y con más razón un título de abogado, la lectura de los textos es indispensable. ¿Sí? Entonces, la conciencia moral, que comprende lo que nosotros entendemos como positivo y lo que nosotros entendemos como negativo, por supuesto está emparentada con los valores morales. O sea, los valores son los que nos dicen lo que está bien y lo que está mal. La bondad, la honestidad, la solidaridad, en fin, los valores que cada uno tenga. Estoy citando los más clásicos, los más genéricos, los que la mayor cantidad de personas tenemos. Son los que van a señalar las cualidades que se pretenden del ser humano. Y ese tipo de cualidades son las que han de ser protegidas por las posiciones de derecho que se sancionen, ¿sí? ¿Y de dónde sale todo esto? ¿De dónde sale esta conciencia moral, que si se refiere al derecho es conciencia jurídica, que si no tiene un conocimiento detallado es sentimiento jurídico, que se puede traducir en una ideología
si no veo más que aquello que forma parte de mi realidad? ¿Cómo surge? ¿De dónde sale? Sale de los sistemas de creencias. O sea, todas las personas tenemos un sistema de creencias, aquello que creemos que está bien y está mal, que corresponde, que no corresponde. Son conocimientos que hemos interiorizado a través de nuestra crianza, básicamente en los primeros años de vida. Es muy importante a estos efectos la niñez, lo que cada uno de nosotros vive en los primeros, se habla de los primeros 7 años como los que definen gran parte de la personalidad de una persona. Son creencias que se obtienen de quienes nos crían, de nuestros padres o la persona que nos críe, nuestro ámbito familiar, nuestro ámbito escolar, nuestros maestros, nuestro grupo social, aquellas personas con las que nos demos, no sé, se practica un deporte, se juega con amigos en el barrio, es decir, el grupo de convivencia de cada uno de los niños. Todo esto hace a las creencias propias que el niño va interiorizando. Y esas creencias pueden ser limitantes o pueden ser expansivas. Serán limitantes si una sola es la respuesta válida, es decir, si se descarta cualquier otra posibilidad. En cambio, será una creencia expansiva si admite diferentes posibilidades, si admite diferentes soluciones para una misma situación. A más de, a ver si pasamos a la siguiente, a más de la familia y de el ámbito educativo y el ámbito social, también inciden los medios de comunicación. Fíjense que uno deja entrar a su casa a las personas en las cuales confía, no deja entrar a cualquiera. Y los medios de comunicación están adentro de nuestra casa todo el tiempo. Quienes somos más grandes, hablaremos del televisor. Quienes son más chicos, a más del televisor, ahora tienen las redes sociales, las cosas que se ven en streaming, en Instagram, en TikTok, en la red que sea. Entonces eso en la esfera de una persona y fundamentalmente cuando se trata de un niño, incide en su formación. La persona va absorbiendo aquello que ve, aquello que escucha, aquello que ve como normal y lo absorbe y en su vida adulta lo llevará adelante como que era algo normal. Aquello que le parece bien, aquello que le parece mal. Los niños actúan mucho por imitación. Entonces, si yo le digo a mi hijo no hay que mentir, pero después suena el teléfono y hago señas que decirle que no estoy mintiendo. Y ese niño tiene una contradicción, lo que le digo que haga y lo que realmente hago. ¿Qué habrá de hacer con este conflicto entre lo que ve y lo que escucha? El niño va a hacer caso a lo que ve, va a replicar mi comportamiento. Entonces, por más que yo le diga que no mienta, va a mentir. Entonces, eso lleva a que la persona conforme sus valores a muy temprana edad. Y ya en la vida adulta
van a conformar su conciencia jurídica y su conciencia moral. A ver qué tenemos en la última filmina. De modo que aquello que nosotros entendemos como valioso para el derecho, nuestra conciencia jurídica, va a estar dominada, conformada por nuestro sistema de creencias. Y nuestro sistema de creencias se va nutriendo de nuestras experiencias de vida, básicamente de aquellas que hemos tenido en nuestra niñez. Eso nos va a sellar a fuego qué es lo que consideramos que está bien, qué es lo que consideramos que está mal. Incluso sacándolo del ámbito del derecho y llevándolo al ámbito personal, también va a incidir en cómo soy yo como persona. Si soy una persona segura, si soy una persona insegura, aquellas creencias que haya vivido en mi niñez, pero no les quepa la menor duda que tienen incidencia en quienes somos hoy en nuestra vida adulta. Bueno, esto es una apretada síntesis de la unidad. Vayan al libro, lean. Una vez que leen y que tienen medianamente entendido el tema, vuelvan a este resumen para poder conceptualizar bien los puntos principales. Bueno, nos vemos la próxima semana.